solos, sino que, ¿qué dice ahí? Juntos en acción misionera. ¿Sí? Todas las iglesias representadas y las que no vinieron también, juntos vamos a hacer la misión que Dios nos ha dado para hacer. Pero antes de esta charla, que va a durar más o menos 3 horas, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Vamos a mirar un pequeño video. Sí, dice que hay mucha mortadela en la Elín, así que después almorzamos ya a las 4 por ahí, ¿sí? Vamos a mirar este videito. Hola, ¿cómo le va? ¿Te gusta mi lancha nueva? Qué bueno que estás aquí. Quiero enseñarte unas cosas nuevas que tengo aquí. Son cosas excelentes para ir a pescar. Por ejemplo, aquí tengo un aparato que es un detector de peces. Es buenísimo. Buenísimo para encontrar los peces donde quiera que estén. Y siempre te avisa exactamente dónde están y a qué profundidad están. También tengo que enseñarte algo. Aquí tengo mi caja de equipo de pescar. Aquí es fantástico. Mi equipo de pescar y por ejemplo, tengo unos anzuelos aquí. Colores diferentes, tamaños. Muy importante tener un buen anzuelo para los peces. Oh, yo tengo algo que quiero enseñarte. Acabo de comprarla. Esta caña de pescar. Por ejemplo, esta parte aquí está hecha de piel de culebra. Muy buena caña de pescar. Una de las mejores que puedes comprar en la tienda. Es importante tener la ropa adecuada cuando vas a ir a pescar. Por ejemplo, también quiero enseñarte algo muy bueno. Este paquete de anzuelos tiene toda la información de cómo pescar, dónde pescar, para ganar los mejores peces. Y ese es uno de los mejores anzuelos que puedes tener. Entonces, ¿usted es un pescador? Claro que sí, yo nací en una familia de pescadores. Mi papá era pescador, mi abuelo era pescador, mi bisabuelo era pescador, pues yo tengo sangre de pescador y pues hijo de tigre sale pintado. Mis amigos son pescadores y tengo unos cuantos amigos que no son pescadores. ¿Y usted pasa tiempo con ellos pescando? Pues sí, claro que sí. Paso tiempo con ellos, pero ellos no saben pescar. ¿Quieres a las personas que no son pescadores? Pues claro, me caen bien, pero no son pescadores. ¿Por qué piensa usted que ellos no pescan? Pues yo pienso que son tontos. ¿Qué? Son tontos, que comen lombrices. Bueno, ¿no podría usted ir y enseñarles cómo pescar? Pues realmente yo no soy el experto y tendría que, ¿qué voy a hacer? Ir de puerta a puerta, tocando, invitándoles a ser parte de mi club de pescadores. No. He escuchado que aquí es un buen lago para pescar. Claro que sí. También escuché que hay mucha trucha en este lago. Oh, bastante. ¿Por qué no pone su lancha en el lago? Pues nada más me gusta estar aquí con mis amigos y tomar mi cafecito, comer mi pan y nos gusta hablar un poco y le pasamos cera a nuestras lanchas. ¿Con qué frecuencia pesca usted? De vez en cuando. ¿Una vez por semana? No. ¿Una vez por mes o año? No. De vez en cuando. Pero le gusta pescar, ¿verdad? Sí, claro, me gusta. Me gusta pasar tiempo pescando, pero el problema es esto que, ¿qué voy a hacer? Ir tocando puerta a puerta. ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Quieres venir a mi club de pescadores? Pero usted se llama un pescador. Claro que sí. Pero usted no pesca. No, pues no pesco mucho. Es que yo estoy muy ocupado, como yo soy el encargado del proyecto del edificio, del club de pescadores, soy un miembro de este club de pescadores, es que no tengo mucho tiempo. ¿Hay otros en su club que pescan? Hay unos cuantos en mi grupo que pescan, sí, pero ellos dan como clases. ¿Y ellos pescan? Pues realmente pescar no, ellos nada más enseñan cómo pescar. Pues ponga su lancha en el lago y enséñenos cómo pescar. Pues es muy peligroso allá afuera, no sé. ¿Qué pasa? Que algo sucede y llega otro pescador
Quizás usted nada más puede tirar la cuerda al agua. No, gracias, no. Pero usted dice que es un buen lugar para pescar. Pues sí, es un lugar excelente, pero es peligroso y es resbaloso. ¿Y qué pasa si me caigo? ¿Sabe qué? Realmente no tengo el tiempo para esas cosas. Pues no puede enseñarnos cómo agarrar un pez, solamente uno. No puedo hacerlo, ¿no entiendes? ¿Por qué no? Parece que tiene todo lo que uno necesita. No, mira, yo puedo ir allá y tirar la cuerda allá, pero todo es un proceso. ¿Qué voy a hacer? Primero uno tiene que como limpiarlos y hacer cosas así, y huelen feos, y no, definitivamente que no. Y después, ¿qué? Tengo que llevarlos a mi casa y que voy a presentarles a mi familia. No, los peces son horribles. A mí no me gustan los peces, definitivamente que no. No puede ser. ¿Está tomándome el pelo? La verdad es que no me gustan los peces. ¿Es un crimen? Bueno, ¿es un crimen? ¿Qué entendimos con el video? Muy bien, esa es una buena idea. ¿Qué más? ¿Qué entendimos? Que debemos comprometernos. Que no queremos ensuciarnos, ¿no? ¿Sí? Sabemos todo de pesca, de peces, pero pescar mismo, algunos pocos pescan, ¿sí? Por eso en esta mañana también vamos a intentar trabajar un poco en esta dirección. Me encantó esa figura misil, ¿sí? El misil de Apóstoles, me quedé pensando, ¿viste? El misil de Apóstoles. ¿Dónde está el misil de Apóstoles? Ahí está sentado. Ahora los ojitos no me le brillan, ¿eh? El misil del soberbio, el misil el que destruye todo por allá. Esos días llegamos el viernes, había una música horrible, un parlante que chillaba, ¿viste? Parecía que estaba fónico ese parlante, pero hay ruido había en los demás, ¿no? Entonces está interesante. Queremos pensar entonces esta mañana en dos pasajes bíblicos para decir lo siguiente, que cuando Dios tiene un plan, Dios llama a una persona. Cuando Dios tiene un plan, Dios llama una persona. Y nos vamos a estar inspirando un poco en las necesidades argentinas y por otro lado, en ese propósito de Dios, no sé a dónde estamos acá, tal vez un concepto que queremos de alguna manera subrayar es que como asociación, como mundo evangélico, queremos decir así que nuestros misioneros son el recurso más importante para conquistar el mundo. Nosotros tenemos dos modelos de hacer obra misionera. Una es que las iglesias articulan sus miembros y capacitan personas y hacemos evangelismo esporádicos o a veces planificadamente dentro de nuestra ciudad, pero tenemos un otro modelo que es agruparnos y enviar un misionero específico para que él haga una tarea de evangelización hasta que forme una iglesia autónoma en determinado lugar, como tenemos varias obras misioneras dentro de la AGA. Por eso, ya que nuestros misioneros son las herramientas más importantes, nuestros recursos más importantes, nos interesa muchísimo y nos debe interesar muchísimo siempre su buena ¿qué? Capacitación. ¿A quiénes enviamos a los campos misioneros? ¿En qué condiciones enviamos para poder trabajar dentro de estas necesidades argentinas que son inmensas? ¿Qué tenemos ahí? En la Argentina vivimos en un país violento, sufrimos de violencia de género, problemas en la familia, problemas de enfermedades con el SIDA, deudas y pobreza por doquier, ¿sí? La deforestación que se transforma también en una problemática social importante dentro de nuestro país, la contaminación ambiental, niños en la calle, la drogadicción, degradación sexual, la corrupción, la problemática escolar, la pobreza estructural, o sea, gente que tiene una vida muy precaria en su forma de vivir, ¿sí? La informalidad y precariedad laboral, una cantidad importante de gente que no tiene trabajo, tiene trabajos esporádicos, la desigualdad social en la que vivimos, ¿sí? Hoy por hoy el que tiene plata tiene más plata y el pobre sigue siendo aún más pobre en un porcentaje ascendente, peligrosamente y dañinamente para nuestra sociedad. Y jóvenes que no estudian, que es conocida también como la generación ni, ¿sí? Ni trabajo
ni estudio. WhatsApp, ese es su mundo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, queridos, este es el espacio social, el escenario en el cual nosotros actuamos. Y podríamos decir un poco más, vean ustedes que hay una placa ahí, y esto uno va sacando informaciones de por ahí, el pluralismo religioso que cree que hay que respetar las ideas del otro, que cada uno tiene el derecho de creer lo que quiere. El otro piensa que la evangelización es considerada una agresión. Cuando me estás predicando, hay gente que se siente agredida o invadida o ofendida. ¿Por qué? Porque dice que si algo es verdad para mí, no necesariamente significa que tenga que ser verdad para ella. Si tu verdad es tu verdad, no me la impongas, no me manipules. La gente piensa así. Hay lugares que hay una fuerte hegemonía religiosa, quiere decir que aquello que ya está en medio que se ofende porque está llegando vos a conquistar un escenario y a ser parte de ese espacio religioso, y hay gente que se ofende, inclusive hay países donde se legisla sobre eso, donde no se puede predicar, sino la religión que ya predomina en ese espacio, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a realizar misiones en este desafío gigantesco que tenemos en nuestro país? Siempre que el pastor Pablo habla de Corrientes y está hablando siempre de un gaucho. A él le desespera ¿quién? El gauchito Gil, y esa religiosidad, ese mundo de gente que vive en la superstición, en la idolatría, en ese vacío donde ya sabemos que no va a encontrar nada, pero así hay millones de personas en otro tipo de escenario y condiciones de vida también, ¿sí? Vivimos en un país muy complicado de millones de personas. ¿Cuántos somos en Argentina? Este es nuestro desafío si vamos a pensar a nivel país. ¿Cuántos argentinos somos? 44 millones de personas. ¿Cuál es el porcentaje de convertidos a Cristo de esa gente? No sé, yo pregunto. ¿Alguien sabe? ¿Sí? Muchísima gente en nuestra Argentina querida no conocen a Dios y mueren y van derecho al infierno, ¿sí? Fíjense, una de las cosas que escuché esta semana y lo quise anotar acá: un femicidio por día en lo que va del año 2017. En algún lugar hoy un tipo está matando a su mujer. Y que ese tipo esté matando a su mujer no es otra cosa que un reflejo de lo que pasa en el mundo interno de las personas sin Cristo, sin Dios, de ese escenario de las adicciones, del desespero, de la pobreza, de una vida equivocada, errónea, de haber tomado malas decisiones para vivir la vida. Las personas agreden, ¿sí? Matan y perdemos personas. De cara al futuro, ¿cómo entenderemos la misión nosotros como Asociación Germano-Argentina en el futuro? Somos por naturaleza una asociación misionera. Es más, la Asociación Germano-Argentina nació ¿para qué? ¿Nació para qué? Nació para evangelizar hace unos miles de años atrás, a través de los inmigrantes que vinieron a colonizar esta región, ¿sí? Y los inmigrantes no vinieron porque Misiones era una provincia preciosa o Argentina un país precioso. Vinieron porque, escapando de la guerra, empujados justamente por la tragedia y huyendo de la muerte en sus propios países, vinieron acá y jamás se entregaron al peligro de la muerte, sino que se agarraron del Señor, profesaron su fe y nos trajeron el Evangelio. Alguna vez vine de banda. Dice que los que son de banda son bandidos también, ¿sí? Pero convertido a Cristo en el año 82 vine acá y mi pastor Juan Carlos me dijo: tenés que ir a la iglesia de la calle Santa Fe. Y un día yo llegué allá y no había nadie hasta que vino uno y abrió la puerta. Entonces fui y me senté bien adelante. Al rato escucho, él me había enseñado que cuando uno estaba sentado adelante no hay que mirar para atrás. La gente viene llegando y es más, es una falta de respeto vos estar mirando para atrás a ver quién llega. No lo hagas. Entonces yo estaba respetándolo a mi pastor y la gente llegaba, empezó el culto, cantamos y finalmente cuando terminó el culto me paré y miró para atrás. La mosca en la leche, ¿saben? Todos rubios.
aquella época yo tenía pelo y tenía porra, ¿sí? Y eso era así. Era la época de la melena, uno quería usar melena en esa época. A algunos le caía por el hombro la melena, pero a mí se me amontonaba acá, ¿sí? Entonces era una situación fantástica, gente que han venido de otros lugares trayendo el Evangelio, y yo tenía ese placer enorme de estar en un espacio culturalmente muy diferente. Ese escenario complejo, difícil, gracias hermanos, la misión, queremos decir juntos hoy que la misión es la misma, no cambia nada. El escenario en el cual estamos predicando se modifica permanentemente, porque el espacio social se modifica, los valores se modifican, el pecado se modifica. Pero el pecado sigue siendo pecado, el error sigue siendo el error, y nuestro evangelio para proponer una solución a la vida de las personas sigue siendo lo mismo. Abrí tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 14, 15 y 16, ¿y qué dice allá? Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos, ¿en dónde está Romanos? Acá está. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Predicarle el Evangelio de Jesucristo a las personas es una enorme deuda que tiene la iglesia. ¿Cómo se siente usted cuando le debe a alguien? Y tal vez alguno me quiere decir, feliz. Bien, me siento bien. Pero estamos algunos pocos que cuando le debemos a alguien un peso, no vemos la hora de tener ese peso y correr y pagar. No nos gusta tener deuda. Pero predicar el Evangelio es una deuda que vos tenés con tu vecino, con tus parientes, con tu conciudadano. En tu país, vos le debes el Evangelio a tu país. No te podés negar. Versículo 15, la palabra del Señor dice así: pero no quiero, hermano, que a vosotros... ¿Estoy leyendo bien? Estoy leyendo cualquier cosa, ¿no? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están... ¿En dónde están los tipos? En Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego también al griego. El Evangelio sigue siendo el mismo Evangelio que modificó la vida de miles de personas en aquel entonces y conquistó al mundo de aquel entonces. Es el mismo Evangelio, eso no se ha modificado. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo y lo vamos a proclamar a pesar de que el escenario en el cual la gente vive se modifique permanentemente y la atrocidad se multiplique y el error cause daño en el mundo. Nosotros, hermanos queridos, debemos entender que el corazón de Dios se alegra cuando vos y yo hacemos algo importante. ¿Qué? El corazón de Dios se alegra cuando vos predicás. Nuestro propósito entonces como iglesia de Jesucristo es hacer feliz el corazón de Dios. Hacer feliz el corazón de Dios. Una otra cosa que te quiero decir, que el Evangelio de Cristo es un mensaje que debemos encarnar y lo debemos proclamar y declarar todos los días a todas las personas. Nuestra manera de pensar del Evangelio no se ha modificado y lo anunciaremos claro y puro tal como Él es. El llamado de Dios a extender su reino es un llamado, y de aquí a poquito vamos a hablar un poquito de este tema, y un solo trabajo para quienes, absolutamente para todos. Para todos, toda la iglesia y cada miembro de la iglesia debe asumir esta responsabilidad de encarnar el Evangelio y anunciarlo a los cuatro vientos, ¿sí? Dios es Dios y utiliza todos los medios posibles a su disposición. Utiliza medios voluntarios e involuntarios para llegar a su meta. Situaciones voluntarias y situaciones involuntaria, Dios lo va a usar.
Por ejemplo, el Señor siempre se apropió de una estrategia fantástica a partir de Hechos capítulo 8, y ustedes lo conocen, la persecución de creyentes y la dispersión de esas personas por todo el mundo. Y donde llegaron esas personas, ¿qué hicieron? En la época de la persecución, no hace muchos años atrás, se decía que semilla de los evangélicos y semilla del evangelio es la sangre de los evangélicos que se derramaban por el mundo. Y de esa manera anunciamos y se ha anunciado el evangelio en la historia. Es Dios quien mueve a hombres y pueblos, los inmigrantes y refugiados, como ya dijimos recién, sobre toda la generación de ustedes alemanes acá y algunos eslavos que vi por ahí, ¿sí? No vinieron aquí de paseo, sino que fueron traídos por ese mover de Dios que mueve a los pueblos, y trajeron con ustedes el evangelio de Jesucristo. Y hay una enorme preocupación en mi corazón, por lo menos por la generación actual, porque se ha olvidado del mensaje que nos trajeron los abuelos, los bisabuelos, que no tuvieron problema, a caballos y en carroza y a pie, caminaron y fundaron iglesias. Y nosotros no vamos a perder ese fervor que tuvieron nuestros antepasados, a pesar del trauma y el dolor de la guerra. No callaron el evangelio de Jesucristo. Nuestra oportunidad en Argentina es enorme y tenemos que hacer mucho más para aprovecharnos de cada oportunidad que el Señor nos da. Abrí tu Biblia en Jueces capítulo 6. Me encanta este pasaje bíblico. Y lo vamos a leer. Cuando Dios tiene un plan, ¿qué hace Dios? Llama a una persona. Cuando Dios tiene un plan, llama una persona. Suelo hablar mucho en los campamentos y eventos ahí con los jóvenes, entonces ellos tal vez me conocen un poquito más. Y suelo contarle a los chicos que yo soy el hermano mayor de 18 hermanos. Mi mamá y mi papá no tenían televisión y en los montes de Bosetti llovía mucho, ¿sí? Entonces, ellos se divertían porque cuando llovía papá no podía ir a pescar. Entonces, ¿qué hacían? Hijos. Era hincha de Independiente y él armaba su propio equipo porque éramos todos varones, ¿sí? Con suplente y todo. Una familia pobre, miserable, muy pobre. Imagínense, obrajero, hombre del hacha, de talar la selva y vivir con un salario mínimo en esa situación de pobreza en los montes de Bosetti, ¿sí? Siempre le digo a la gente que alguna vez pasó un pobre por frente de mi casa, miró mi casa y dijo, pobre. Estos sí que son pobres. Bueno, ahí nací y ahí viví. Dice que una vez pasó un extraño por frente de mi casa, una persona desconocida, y dijo, qué pobre esta escuela, dice, mi bandera tiene. Era mi familia. Estábamos jugando mis hermanitos y yo afuera. Bueno, ahí nací. Recuerdo que cuando tenía mis 13, 14 años, algunas personas decían, qué pena que vos no sos mujer. Porque con ese cuerpo vos ibas a ser una buena hembra, ¿sabes? ¿Sí? Y crecí con esos complejos de inferioridad y palabras que se me han dicho que me dolieron siempre. Hasta hoy yo tengo problemas de autoestima, ¿sí? Entonces, parece que no, ¿no? Me parece. Jueces capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Y hasta el 24, porque ahí vamos a ser diferentes. Usted va a leer el texto que le voy a pedir que usted lea. Lea el versículo 11, por favor. ¿Quién quiere leer? Pero fuerte, ¿eh? Ok, entonces dice en el contexto previo, está hablando de un escenario precario de agresión, de robo,
de pobreza, de miseria y de impotencia total en una nación para poder reaccionar al ataque de unos invasores. Lo único que ellos como estrategia podían y sabían hacer era esconder algo de comida antes de que vengan a robar. ¿Le gusta eso como estrategia de guerra? Esconder la comida para que el invasor tenga hambre y muera de hambre. No. Y dice que vino Dios debajo de ese árbol ahí, se sentó ahí, y el versículo siguiente que dice: muy bien, Gedeón estaba ahí y Dios le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14. Muy bien, ve con esta tu fuerza. ¿Qué Dios vio en él? Fuerza. Es más, le dijo: vos sos el hombre que yo quiero para salvar. Serás protagonista, salvarás. Tenés fuerza. Versículo anterior, el 12, decía: esforzado y valiente. Y el versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas con a un solo hombre. Ok, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo y te prometo victoria. Lo vas a derrotar a esas personas como si derrotara vos solito a otro tipo. Ellos son muchos, ¿eh? Como la langosta, dice el texto. Pero la respuesta de Gedeón, ¿cuáles fueron? El versículo 13. Qué tremendo. Qué tremendo. El versículo 12, varón esforzado y valiente. Pero cuando el esforzado y valiente habló, ¿qué dijo? Así que Dios está con nosotros. Miramos. ¿Dónde están todas tus maravillas que nos contaron nuestros padres? Que vos le sacaste de Egipto. Mira lo que nos está pasando acá. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces, ¿cómo te titularía esa respuesta? ¿De qué tipo de mente sale una respuesta así? ¿Ah? De alguien deprimido. De alguien que está completamente enfermo, incrédulo, soberbio, arrogante, inseguro, inestable, una persona, una expresión bien misionera nuestra acá, pichadísima. Es un pichado. Y Dios, que es paciente, le siguió hablando. Y tenemos otra respuesta en el versículo 15. Ok. Así que yo voy a salvar a Israel, miramos. Me entero. Déjame explicarte una cosa, Dios. Yo no lo voy a hacer porque tengo razones suficientes. ¿Para qué sirven los hijos menores? Para cuidar a los padres, ¿no es cierto? Eso va a quedar en casa, va a cuidar a los viejos, ¿no? Los hijos menores, por lo general, el colono, el agricultor que vino acá, el mayor se fue, el segundo se fue, la nena se casó, se fue, el menor sirve ¿para qué? Para que se quede en la casa. Acá tenía una tarea bien definida, así que yo salvaré a Israel. Mira, Dios, yo quiero explicarte que te estás equivocando considerablemente, porque vos estás llegando a la tribu de Manasés, y si vos no sabés, la tribu de Manasés es la más pobre de todas las tribus. Y está llegando la tribu de pobreza a un barrio pobre. Y dentro de ese barrio pobre, vos estás llegando a la casa de la familia más pobre. Y los muchos hijos de mi papá, yo soy el menor. Así que yo no estoy disculpando. Yo no, te equivocaste feo.
Pero Dios, que es amoroso y paciente y que cuando tiene un propósito llama a un hombre, yo estaré contigo, le dice. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón en el versículo 17? Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ajá. ¿Y seguí leyendo? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo te esperaré hasta que vuelva. Ok. ¿Cómo usted titularía esta respuesta de Gedeón? Mirá, si es verdad que vos sos y que yo soy, si es todo verdad lo que vos estás diciendo, yo quiero que vos me des una señal. Y la señal es la siguiente. Yo voy a ir a preparar una comida y voy a volver. Yo quiero que cuando yo vuelva, vos estés acá. Esa es la señal. Y se fue. ¿Cuánto tiempo lleva sacrificar una cabra, limpiarlo, cocinarlo? ¿Ah? A ver los expertos carniceros ahí. 4 horas. ¿No? Por la duda no haga eso conmigo, diga que me invite a almorzar. Y todavía después se puso a hacer ¿qué cosa? Pan. ¿Cómo se llama esa técnica de decirle a Dios no? La cabeza de Gedeón era: si lo voy a ganar por cansancio. Es la técnica de la postergación. Lo voy a cansar, yo estoy seguro que el tipo ya llegó como a las 10:30 de la mañana, está sentado debajo del árbol. Voy a matar mi cabrito, voy a cocinar. Voy a hacer pan y lo voy a traer. Con la certeza absoluta que voy a salir por la puerta grande ahí de mi casa al patio y ya no hay nadie. Y voy a poner mi mesa y voy a almorzar solito. Para sorpresa de Gedeón y para que los ojos de él quede así como huevo frito, salió por la puerta y ¿quién estaba ahí? El ángel del Señor sentado esperando. Cuando Dios tiene un propósito, llama un hombre. Y Dios tiene paciencia y hace toda una palabra de sanar su autoestima, de darle vida a ese ser humano deprimido, que se siente perdedor, que se siente angustiado, que se siente solo, que se siente con miedo, que su única estrategia es esconder comida y que no puede activar la creatividad de su cerebro para poder pensar algo más inteligente para hacerle frente al enemigo. Vino palabra de Dios a su vida que transformó toda su historia. Pero para que Dios use un hombre, use una mujer, necesita sanar su autoestima y darle significatividad. Y el versículo 24 encontramos que finalmente Gedeón no solamente recibió la señal que él quiso, sino que Dios le dio otra señal. Toda la comida, el plato de comida que traía ahí, Dios lo quemó. Lo quemó, lo destruyó, y esa era una señal más contundente todavía de que había propósito de Dios para su vida. Y el versículo 24, ¿qué hizo? Dice ahí que finalmente Dios le convenció, le habló, le significó, y él hizo ¿qué cosa? Un altar de adoración al Señor. Y le dijo: sí, Señor, ahora entiendo. Ahora tengo... ¿Qué tiene ahora en el pecho? Paz. Ahora tengo paz. Y llamó a ese lugar, ¿cómo lo llamó el lugar? Shalom. ¿Y Shalom significa? Paz. Cuando Dios tiene un propósito, llama un nombre. Tengo mucha ganas de hablar 3 horas de ese texto bíblico, pero simplemente esta referencia, porque tenemos otro pasaje para entender. Cuando Dios tiene un propósito, llama a un hombre, lo prepara, lo capacita y lo envía. Nosotros, pensando en las iglesias y pensando en nuestros misioneros, pensé esto para compartir con ustedes de alguna manera: perfil de los obreros. Puse misionero, pero inclúyase usted también. No me refiero a ninguno de nuestros misioneros en especial, incluíte vos también.
Necesitan ser personas seguros del llamado de Dios y reconocidos por su iglesia. Necesitan de una relación amorosa y profunda con Dios y con quién más, con las personas. Necesitan vivir y tener un carácter basado en el fruto del Espíritu. Característica del fruto del Espíritu, vamos todos juntos. Amor, dale, fuerte, vamos a hacer 1, 2, 3, dale. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que ha desarrollado en su vida, en su crecimiento espiritual, un carácter basado en el fruto del Espíritu que refleje que se trata de alguien tratado por Dios. Actitud de guerrero valiente. Yo iré contigo, le dice Dios. Y necesita depositar su confianza plenamente en eso. En la presencia de Dios. La obra misionera, la predicación del Evangelio no se hace con inteligencia intelectual, desarrollo, habilidades de las personas. Se hace con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Una persona que vive su vida en oración, que vive en ayuno, que vive todos los días su propia lucha espiritual. Una persona que sea experta en conocer su Biblia y la teología. Esta semana le decíamos en nuestro curso de discipulados ahí con la gente que el ganador de alma conoce su Biblia, lo conoce bien, maneja su Biblia y puede tener por lo menos un versículo bíblico para cada situación de las personas. Una palabra para el deprimido, una palabra para el suicida, una palabra de Dios para el ateo, una palabra para el rebelde, una palabra para el adicto, una palabra bíblica para la prostituta. El ganador de almas sabe su Biblia, conoce su Biblia, maneja su Biblia, maneja la teología. Un conocedor básico, por lo menos, de algunas ciencias sociales y algo de la distinta filosofía de vida de las personas. ¿Sí? ¿Qué es consumismo? ¿Qué es ateísmo? ¿Qué es conformismo? ¿Qué es una serie de cosas en las que las personas se instalan y viven la vida a partir de ahí? Una persona hábil en el manejo del estrés y la frustración de las personas. Siempre le cuento a la gente que cuando un ser humano enfermo de mente llega a charlar conmigo, voy a estar con esa persona hasta que encontremos una salida para su situación. A veces mi señora dice, qué paciencia que le tenéis. No, pero vino desesperanzado y yo necesito que él vaya con esperanza. Así que vamos a hablar 3 horas si es necesario. Y en 3 horas ya tomamos 2 litros de mate, hemos conversado de todo un poco y ya nos hicimos amigos. Él está seguro que la semana que viene va a volver a charlar, porque encontró no solamente un tipo que le da terapia, entre comillas terapia, sino encontró un amigo hábil en el manejo del estrés y la frustración de las personas, hábil en trabajar y orientar en depresión. Una persona hábil y ejemplo en orientación económica. Uno de los problemas graves que inducen a las personas a pecar es lo económico. Un predicador del Evangelio necesita enseñar esto a la gente, tratar este tema específico. Muchas veces estuve como misionero, hablando con empresarios y gente hundidas en deuda, en problemas de relacionamiento por causa de dinero. Y hemos resuelto, hábil en la resolución de conflictos, capaz de algunas orientaciones en salud y nutrición. Nunca me olvido de una vez cuando me trajeron a una persona por sospecha de posesión demoníaca. Hablamos 20 minutos y le dije a esas gentes, mira, derecho por esta calle allá vive el psiquiatra fulano de tal, necesita un médico, no tiene ningún espíritu demoníaco, tiene una problemática psiquiátrica. Y se fue al psiquiatra, le dio medicina, al otro día la persona estaba bien, ¿sí? Así que necesitamos tener estas habilidades, pequeños conocimientos en el campo misionero, en la obra, en el barrio, en la villa donde vamos a trabajar. Tenés que ir con la mente abierta. Sacá tu cabeza de simplemente la Biblia. No la saques del todo. Sabés que ese es tu mensaje que estás queriendo poner, pero no podés ignorar en qué situación está ese ser humano a quien le querés hablar. Habilidoso en su propio ministerio, una persona que tiene clara la película, habilidoso en las relaciones interpersonales.
simpático, agradable, cariñoso, asertivo, amoroso, que dé gusto estar contigo. Pero si el ser humano llega a tu patio, ¿qué querés? Y yo tengo un problema económico y quería... Pero qué loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero qué ignorante, mirá cómo te metiste en eso, che. Y ahí tu candidato se fue a la China, le cerraste la puerta del corazón. En cambio, si vos le decís, mirá, tengo una silla acá, sentate, querido, gracias por venir. ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mirá que preparo un mate y ya salgo. Vení, sentate. ¿Qué te pasa? Vamos a hablar. Dale a las personas un trato amoroso, la habilidad de relacionarte sin interesar absolutamente quién es ese ser humano, habilidoso en integración intercultural, que se vive en el propio barrio de Oberá. Vos salís de aquí, te vas a algunos barrios y parece que ya entraste en otro mundo y tenés que desarrollar esa habilidad de meterte ahí, entender cómo piensan esos seres humanos dentro de su pobreza, de su necesidad, creativo y habilidoso en el trabajo. Vamos, que siempre vea al mundo como que. ¿Qué es el mundo? ¿El mundo qué es? Es nuestra oportunidad. El mundo no es nuestro problema. El pecado de la gente no es nuestro problema, es nuestra oportunidad. Es la chacra por la que nosotros estamos orando. Y ahí vamos a sembrar palabra y será fértil y cosecharemos y fundaremos iglesias. Gracias, Señor, por el pecado de la gente. Eso significa que tu palabra traerá solución para sus vidas y te amarán y te servirán con sus vidas. Cuando después ellos se han convertido dispuestos al sufrimiento y al martirio de amor incondicional con las personas. Independientemente de quién sea ese ser humano, debes amar. Dice la Biblia que Jesús recorría las aldeas y miraba a las personas y sentía qué cosa por ellas. Compasión, porque las veían como ovejas que no tienen pasto. Se las amaba. Simplemente amaba a las personas. ¿Sí? Comprometido con Cristo y con la evangelización, hábil en el uso de tecnología, manejar ciertas cosas que nos ayudará a mejorar nuestro ministerio, dispuesto a trabajar en equipo, flexible, adaptable, personas dóciles, flexibles para poder trabajar y avanzar dentro de este espacio, este campo misionero gigantesco que se llama Argentina, colaboradores con otros para realizar el trabajo. Habrán escenarios y barrios donde te tendrás que acercar al otro pastor de la otra denominación y articular con él alguna estrategia para que así esas personas tengan más esperanza, comunicativo, y aparte de ser comunicativo, que también sea un buen comunicador. Porque hay algunos que predican y a veces no se entiende lo que está queriendo decir. No es claro su mensaje. Vamos a avanzar, porque esto a las 3 termina, me dijeron, ¿sí? Formador de las personas, que piensa estratégicamente. Eso tiene que ver con salud mental, la capacidad de articular siempre la creatividad y salir a flote en la depresión. Cuando parece que ya no hay camino, Dios te tiene que dar camino. Usa la mente, sé creativo, inventa algo que te muestre que todavía podés seguir. Tu Dios es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios que te hizo. Él es creativo siempre. El hermano hablaba de aquel paralítico que bajó por el techo. Yo no sé quién pagó el techo ese después, pero lo que importaba era que ese ser humano llegue a los pies de Jesús. Eso se llama creatividad. Si ustedes se acuerdan, Marcos capítulo 2. Esos 4 que llevaban a ese pobre hombre tuvieron todas las razones para decirle al muchacho en algún momento, mira, querido, no va a dar. Vos ves nuestra buena intención, le dije, ¿no? Y le levantaron al paralítico así para que mire, mira la multitud que hay. No va a dar, mucha gente. ¿Cuántas veces vos dejaste gente por al costado del camino? Empezaste a predicar y le dejaste. No, ellos dijeron, vamos a levantarlo para arriba como somos 4. Permiso, 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 señora. Usted sabe hacer, por favor, sabe, permiso, permiso, permiso. Lo normal era entrar por ¿dónde? Por la puerta. Lo más o menos normal, por la puerta no daba, lo más
más o menos normal, pero ya bastante anormal, era meter a ese hombre, ¿por dónde? Por la ventana. Pero completamente loco era meterle al hombre, ¿por dónde? Por el techo. Eso significa creatividad, perseverancia, persistencia, meta clara, alcanzar. Mi meta es que ese ser humano llegue a los pies de Jesús. Eso es creatividad pura. Un misionero, predicador del Evangelio, deberá usar esto muchas veces en el campo misionero. Pero si tu estrategia es una, no más, repartir folletos, y ahí muere tu estrategia, lo más probable es que no avances mucho. Pero en el ministerio podemos usar la creatividad, y a la hora de la creatividad, todo aquello que no ofenda la moral y la verdad bíblica es permitido. Una vez llegué a la casa de un señor en Ciudad del Este y he visto que estaba su acordeón ahí. Y recostado por el acordeón una guitarra. La don José le dijo, ¿cómo le va? Y me dice, bien, vos sabés que estoy esperando a mi guitarrero, que tengo que ir a tocar, me quedé solo acá en casa, mi señora fue a la escuela y los chicos, todos, no están nadie. Estoy esperando a mi guitarrero, porque tengo que tocar en un cumpleaños. Ah, sí. ¿Y usted qué toca? Y yo toco chamamé. ¿Y cuáles son los chamamés que usted toca? Kilómetro 11, la taba, la calandria, herea, dice el paraguayo. ¿Sí? Y su guitarrero no llega. Mira que yo toco todo eso, ¿eh? Yo puedo ir a tocar contigo. ¿Y usted toca? Sí, vamos. Y fuimos a tocar en un baile. Pero hoy don José López, un predicador feroz, fanático, fuerte, firme, sólido, un amoroso y enamorado de Cristo. ¿Sí? Él siempre, el día que se bautizaba, me dice, vos sí que me jodiste, lindo, ¿eh? Cuando me di cuenta, me estaba bautizando. Empezaste con el chamamé. ¿Sí? Pero hoy estoy anunciando a Jesucristo. Toda su familia era ya una iglesia entera, ¿sabes? Ese también era medio como mi papá. Hoy por hoy toda la familia sirve a Cristo en la adoración en la iglesia. Así que hermanos, que creatividad, que piensa estratégicamente, de ética cristiana sólida, de relaciones familiares saludables, de bienestar físico y emocional, una buena salud mental, psicológica. ¿Por qué? Porque necesitamos medir siempre en este proceso 3 costos que no podemos obviar. Número 1, el costo financiero. Enviar a un misionero, encarar un proyecto, ¿eso cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mucha plata. Perder un obrero, perder una obra misionera es perder una inversión de muchos miles de pesos. Entonces necesitamos pensar muy bien cómo es que vamos a hacer la obra misionera, porque a la larga corremos el riesgo de perder. Y no queremos apostar a perder bajo ningún sentido. Por eso desde el inicio hacemos bien nuestro trabajo. Segundo, el costo emocional que puede haber en el campo misionero. La obra misionera tal vez sea una de las tareas más solitarias que existe. El misionero está solo, se goza cuando una familia, un grupo de una determinada iglesia va y acompaña esa obra un tiempo. Esos días estuve 3 días en la casa de una familia de misioneros acá en nuestra provincia. Y fue bueno compartir con ellos, orar con ellos. Llovía mucho, así que hablamos, mucho hablamos. ¿Sí? Estaba ahí. El costo emocional de poder ver que la soledad causa daño, hay depresión, hay tristeza, hay pérdida de la esperanza en la vida de ese misionero y necesitamos sostenerlo. El doloroso y desagradable dolor del fracaso para el obrero siempre es latente, está ahí. Es duro estar 5, 6, 7 años y no tener una iglesia constituida para ese misionero. Y dentro de nuestro presupuesto debemos calcular este tipo de desgastes que se suceden en la obra misionera. Y por último, el costo al movimiento. Quiere decir,
Muchas iglesias, cuando la obra no funciona, cuando de repente nos enteramos que se perdió tal obra, que el misionero, que allá tal parte no hay iglesia, las iglesias corren el riesgo también de desilusionarse, de desanimarse y decir nosotros queremos algo un poco más serio, ¿sí? Entonces los costos tenemos que medir permanentemente. Quiero terminar leyendo con ustedes este pasaje de la Biblia. Vamos. Esta semana, orando por esta charla y queriendo ser lo más acertado posible, más preciso, encontré este texto bíblico que me trajo muchísima inspiración. Y vamos a terminar con 4 ideas que hay acá. Me niego a usar el anteojo, pero parece que ya no tengo opción. Dice la Biblia, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron también ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué hizo allá? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Y qué es lo que gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, y que ese rey es un tal Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta otra ciudad que se llama Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Quiero decir lo siguiente, rapidito. Para mí, por lo menos, es una enorme inspiración lo que leemos acá. ¿Qué tenían esta gente que salieron a predicar? Un plan de acción bien definido. Sabían exactamente a qué fueron. Sabían exactamente qué querían. Se habían articulado en Jerusalén y empezaron un proyecto de expansión misionera con un plan bien elaborado. Elaborado y consensuado estratégicamente. La idea era llegar a un pueblo, ir derecho a la sinagoga y empezar una discusión. Vamos a discutir. Y discutir significa inquietarlos, enojarlos si es necesario, pero sacarlos de su zona cómoda. Tenemos que llevarlo al escenario donde nosotros queremos que ellos estén, para que desde ahí discutamos el tema. Sujetos a ratificaciones y rectificaciones. Un plan necesita de esto.
que ya lo vamos a ver cómo ellos lo hicieron ahí enseguida. Una segunda cosa importante que ellos tenían era un mensaje claro. Fueron al mundo a predicar ¿a quién? A Cristo, y a Cristo crucificado, muerto y resucitado de entre los muertos, el que trae salvación, el Mesías esperado, que anuncia, anunciado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Anunciado por los profetas, pero que se consumado el tiempo y estaba Cristo, y eso necesitábamos salir por el mundo a expandir ese mensaje. Cristo es la salvación, Cristo es la esperanza, Cristo es nuestro mensaje. No tenemos otro mensaje, no hay otra propuesta de vida para las personas a quienes le anunciamos este Evangelio. En esta sociedad donde a través de las ciencias sociales se plantea una variedad inmensa de calidad de vida de las personas, nosotros como Iglesia de Jesucristo seguimos diciendo y seguiremos diciendo siempre: Cristo es la esperanza. Amén. ¿Sí? Este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, y eso estará en nuestro labio. Cristo es nuestro mensaje, tenerlo por claro. La gente no necesita de psicología, de sociología, de filosofía, necesita de Jesús. Tercero, predicando de esta manera, ellos tuvieron frutos concretos. Me gustó esta palabrita, concreto. Concreto significa que alcanzamos la meta, que logramos los objetivos, que fundamos iglesia, que las almas entregaron su vida a Cristo, y no podemos parar sino hasta esta experiencia espiritual de las personas. Cristo tenía en oposición radical. Oposición vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener oposición. Estarán ahí los que no están de acuerdo, estarán ahí los que filosofan, estarán ahí los que legislan para decirnos: no predique más. Pero seguiremos diciendo como Pedro: mira, nosotros seguiremos predicando, sí. Vamos a anunciar a Jesucristo. He orado muchísimo por esta iglesia que sufría una agresión constante en Río Tercero, Córdoba. Oré: Señor, da victoria a mis hermanos. Sí. La oposición debemos entenderla así. Solo reafirma que estamos en el camino correcto. Y esta es nuestra manera de pensar. ¿Sí? Tenían un plan B muy estimulante. Y esto es un asunto muy importante, y quise decirlo de alguna manera. El plan B implica decir que no necesitamos perpetuar algo que no funciona. Si no podemos predicar en Tesalónica, iremos a predicar ¿en dónde? En Berea. Si acá no funciona, si aquí hay puertas cerradas, si aquí esto no prospera, no tenemos problema nosotros de articular un plan B y continuar con nuestra meta de llevar almas a los pies de Jesús también allá. Queremos predicar aquí y allá, no temer perder aquí para ganar allá. Al final, nuestro campo misionero, ¿dónde es? El mundo. Nuestra misión es alcanzar al mundo para Cristo, cada barrio, cada pueblo. Y no vamos a parar de articular una estrategia para cada región de nuestro lugar, de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, ¿sí? Innovar permanentemente es parte del plan estratégico que nosotros debemos incorporar todo el tiempo. La palabra innovación implica una serie de cosas. Que Dios nos bendiga muchísimo como hagan este proceso de pensar, hacer obra misionera, considerando todo este escenario complejo, difícil de nuestro país, pero una iglesia que ante cada complejo, ante cada problema, se agranda en esperanza, se agranda en fe, se agranda en su fidelidad y reafirma y redefine permanentemente sus estrategias para que el mensaje salvador de Jesucristo no pare. Esa es la área que queremos ser. Esa es la subasociación que queremos ser. Ese es el mensaje, la presencia que queremos tener, como lo tuvimos siempre en nuestra provincia. Pero en estos tiempos de tanto desafío, donde todo se innova, nosotros no nos vamos a perder pisar, no nos vamos a quedar atrás, sino que queremos ser una asociación de vanguardia, ¿sí? Que Dios nos bendiga muchísimo. Creo que terminó acá. Fin de la presentación. Eso también es parte, ¿sí? Pónete de pie.